20 horas 50 minutitos ya transcurrieron de este martes 22 de abril. Bueno, como lo adelanté cuando la presentábamos recién a Nora Maciel, que el programa de hoy vamos a dedicar para continuar hablando sobre Francisco, ¿no? La verdad que todo lo que podamos decir, todos los testimonios que podamos dar a conocer siempre va a ser poco. Como adelanté, digo, en el programa de hoy vamos a dar a conocer testimonios de correntinos que tuvieron la oportunidad de saludarlo o estar con el Papa Francisco. Y ahora lo vamos a presentar a José Ernesto Tito Meissner como analista internacional, y también para que nos comente su experiencia de ese saludo, de ese encuentro que tuvo con el Papa Francisco, oportunidad en que le entregó su libro Malvinas, Colonialismo y Soberanía. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, vamos a dividir la entrevista, Tito, en que nos comentes cómo fue ese encuentro con el Papa cuando le entregaste tu libro sobre Malvinas, cuándo fue, cómo se dio, qué te dijo, y otra parte para que hagas tu análisis del rol del Papa en la geopolítica y la política internacional. Por supuesto que el tema es extensísimo, ¿no? En tiempos de radio te lo pedimos. Para hablar 3 días. Bueno, mira, yo terminé yendo a verlo a Francisco un poco de casualidad por una invitación de mi hijo José Ernesto, que decidió invitarme a hacer un tour europeo, porque iban con su esposa y con los suegros a visitar el pueblo nativo del abuelo y los abuelos de Laurita a Roma, y después ellos seguían viaje a ver a una hermana que tenían en Holanda, y entonces José Ernesto me propuso a mí que los alcanzara en Roma, que estuviéramos en Roma unos días y después seguir un tour europeo con él por varias ciudades que los dos siempre hablábamos de querer ver, ¿no? París, Berlín, Múnich, etcétera. Así que, y coincidiendo con eso, que estuvimos hablando con Eduardo Valdés, que había sido embajador en el Vaticano justamente. Eduardo me había conectado previamente, años antes ya, con Bergoglio, con Jorge Bergoglio, para pedirle, porque yo le hinchaba para tener acceso a los archivos del Vaticano para ver mapas de Malvinas justamente de los tiempos de la colonia, ¿no? Que algunos de los más importantes están en el Archivo Vaticano. Así que me pareció una oportunidad extraordinaria para ir a agradecerle lo que me había permitido acceder a, que no es tan fácil, y después entregarle justamente mi libro de Malvinas, y además de saludarlo, ¿no? Así que, bueno, ¿En qué año fue? Eso, 2016 dijiste. ¿Cómo? En el año 2016 dijiste que fue. 2016, sí. Y además, Laurita estaba recién embarazada, así que de paso también recibió un bautismo, Eva, mi nieta. Más grande. Eva Menger recibió el bautismo, la bendición del Papa en la panza de su mamá en ese viaje, ¿no? ¿Y pudiste intercambiar algunas palabras, hablar, sí, decirle? No. Se hizo un diálogo larguísimo, muy largo, porque a él le interesó mucho el tema. Ahora lo puedo decir, alguna vez ya lo conté, cuando le hago entrega del libro, se muestra la tapa y los fotógrafos del Vaticano obviamente sacan todas las fotos. Me dice, uy, ¿cómo se va a enojar la vieja por la reina ya fallecida también? Esto me va a traer lío, pero matándose de risa, ¿no? Y seguimos hablando del tema Malvinas. Él era, como me decía ayer, conversando en mi programa, Eduardo, justamente, Jorge Bergoglio había sido un cura muy malvinero, y el Papa Francisco seguía haciéndolo también obviamente con toda la prudencia diplomática que había que tener, ejerciendo nada más que el cargo
y él teniendo la responsabilidad que tenía. Pero eso no obstaba a su enorme amor por la causa de Malvinas. Y después además le llevé un dossier, una carpeta, que la habíamos fabricado con la arquitecta, ¿cómo se llama? Esta chica radical de Itatí. Griselda Aquino. Griselda Aquino. La arquitecta Griselda Aquino, itateña. Con Griselda hicimos un informe, y que también con Horacio Pozo, que entonces era todavía subsecretario de Turismo en ese momento, sobre la situación de Itatí, todo el problema de tráfico, etcétera, etcétera. Y es muy sintomático, yo le suelo decir a los que miran por ahí en mi recuento de fotos, las fotos, las caras distintas, absolutamente distintos los gestos de Francisco cuando le estoy mostrando el libro de Malvinas, le estoy entregando el libro de Malvinas y hablando de Malvinas y agradeciéndole todo lo que pude llegar a conocer gracias a que él me abrió las puertas del museo, o consiguió el permiso para tener eso. Y después cuando le cuento le hago entrega y le cuento todo lo de Itatí, me empezó a hacer pregunta, y obviamente cada vez se puso más serio, y se ve bien en la foto donde le estoy entregando la carpeta de tapas negras esa, tiene un que gesto no la tenemos nosotros, adusto, preocupado, enojado, todo junto. Tito, contrastando con el gesto del tema y las felicitaciones y todo por el tema Malvinas. Antes de pasar a tu análisis, ¿no?, del rol del Papa en la geopolítica y en la política internacional, para hablar también de este otro aspecto, ¿no?, porque es el sumo pontífice y también jefe de Estado, así en tiempos de radio, ¿qué significa para vos, Francisco, y su obra? Mira, yo siento realmente, te digo, una pérdida en lo personal, me siento huérfano, como que me hace acordar a la sensación que sentí cuando se murió mi padre. Es como que perdiste una guía, un faro, un referente, pero y además siento obviamente también en este caso que no es por mí. Realmente creo que la humanidad, el género humano y las causas nobles del género humano, empezando por la causa de la paz y de los derechos humanos y de la justicia social, han perdido un guía, un luchador, un padre que respaldaba todas esas causas con su enorme autoridad, no por el cargo solamente que tenía, obviamente para los creyentes del Espíritu Santo, sino por el enorme nivel intelectual que él tenía, por la profundidad de sus conocimientos, por la enorme experiencia, por su calidad como pensador y como estudioso. Es muy difícil realmente encontrar una persona de ese nivel. No sé si los otros papas lo tuvieron, ¿verdad? Algunos probablemente sí, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, dentro de todo, pero Bergoglio tenía una formación intelectual fenomenal y además tenía una formación política de vida fenomenal, justamente por argentino, por haber sufrido y haber vivido en la Argentina del siglo XX, que vaya si le brindó experiencia, ¿no? Desde la década del 30, donde él cuenta su familia radical, antiperonista, Orila, etcétera, la llegada del peronismo, la justicia, los golpes, las revoluciones, los golpes militares, la violación de los derechos humanos, todo su rol en esos años dolorosos de la Argentina, haciendo equilibrio, salvando vidas, apoyando la causa de los derechos humanos siempre, por más que hubo mucha mala intención, especialmente
en algunos periodistas o servicios que actuaron en su contra, y creo que realmente va a ser muy difícil de reemplazar conseguir un papa que se enfrente pero de igual a igual en el tema político, más allá de lo religioso, con Xi Jinping, con Donald Trump, con el premier hindú, con Narendra Modi, que es representante de millones de personas no católicas, sobre todo que haya iniciado o profundizado la relación con los jefes del Islam, con el jefe del judaísmo, con justamente todos estos millones de asiáticos, cuando visitó la India, cuando visitó todo el sudeste asiático. No es fácil, ¿verdad?, ese nivel de personalidad. Ahora entramos justamente allí, en ese terreno que me interesa, ¿no? Tu análisis, escuchar tu opinión y también ilustrar a la audiencia, que además de ser la máxima jerarquía de la Iglesia Católica a nivel universal, ¿no? Sumo pontífice, también es jefe de Estado, y esa combinación, ¿qué rol representa o juega justamente en la geopolítica y en la política internacional? Y que en la política internacional ha jugado un rol fundamental en 2 o 3 procesos importantes, y le viene justamente de lo que te estaba por terminar, de su formación. Por eso por ahí lo acusan de peronista. Después a Perón le decían que repetía y copiaba los clásicos. Sí, eso, lo de Perón, de que un individuo no se realiza en una sociedad, que no se realiza, es de Aristóteles, ¿verdad? El hombre es un animal político que juega en la sociedad que le toca jugar, y él hace que la sociedad mejore, y si no lo logra, él también es víctima de esa sociedad que no mejora. Lo mismo que su defensa de la justicia social, tan vilipendiada por muchos, especialmente por nuestro actual presidente. Pero realmente él ha sido, y eso lo llevó al plano internacional. Por eso te digo, yo desde hace tiempo, y creo que varias veces ya conversando contigo de otros temas, yo recomiendo permanentemente la lectura de Fratelli Tutti. Y de Laudato. Fratelli Tutti es un manual de política internacional, es un manual de derechos humanos, es un manual de vida, de religión también, por supuesto, pero fundamentalmente es una visión del mundo y del rol de los hombres y de la Iglesia en el mundo, y de cómo hacer para vivir en una sociedad más justa, analizándolo punto por punto, renglón por renglón, en la situación en la que vivimos en la sociedad actual. Si vos lees esta encíclica, la publicó creo que en el 2020, cuando estaba empezando la pandemia, y das cuenta que es como si estuviera describiendo el mundo de hoy, que él lo anticipó, ¿verdad? Todos los movimientos de esto, el fin de la historia, la posverdad, el manejo de las redes, la falta de valor ya de la verdad como tal, la tergiversación de la historia, el hablar de libertad, entendiendo la libertad del abrirse al mundo, como él decía, que hoy es una expresión que ha sido cooptada por la economía y la finanza, y se refiere únicamente a la apertura de los intereses extranjeros, o a la libertad de los poderes económicos, y no a la libertad del individuo y a los derechos humanos, al poder transitar libremente, a la libertad de expresión, la libertad justamente de los migrantes, por ejemplo, una de sus grandes preocupaciones, de poder salir de un territorio, de un país donde directamente corre riesgo su vida, y entrar a otro que de alguna manera le brinde algún tipo de protección y le respete, le reconozca algún tipo de derechos, ¿verdad? Eso que él ya describía hace 4 o 5 años cuando publicó Fratelli Tutti, como un mundo que se estaba cerrando cuando
se estaba cerrando en los centros poderosos, y en detrimento de los débiles, cuando nadie sospechaba que podía aparecer un Trump a hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Y el haber visitado lugares, destinos, tierras impensadas desde el Vaticano, ¿no? Porque ha llegado a países de... A todo el mundo. A todo el mundo, pero fuera del continente europeo, sobre todo, en otros continentes como en África, y haberse sentado con jerarcas de otras religiones, con jerarcas de países musulmanes, del Islam, de haberse sentado con la máxima autoridad de un país que abraza el comunismo como es China. O sea, desafió, bueno, con Rusia lo mismo, llegó a lugares que desde el Vaticano antes era impensado. O sea, ¿qué tiene? Y el haber ido a visitarlo a Fidel Castro, por ejemplo, estando en Cuba, ¿no? Cuando Fidel creo que ya no era más el presidente de Cuba. Entonces, pero todos además, esos... haber logrado que, digamos, que Obama levante el embargo, vote contra el embargo, morigere las sanciones, haga un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, por eso. Él pospuso prácticamente 6, 7, 8 años la debacle que se dio el año pasado, probablemente porque cayó enfermo justamente, coincidentemente, en Siria. En Siria impidió, junto también de negociando con Obama, negociando con Putin y con Xi Jinping y Erdogan, por ejemplo, otro ejemplo de su relación con Erdogan, el presidente turco, jefe de millones de musulmanes, y que habiendo ido a todos los países musulmanes y con todas las ramas del Islam, ¿no? Con los chiitas, con los sunitas. Bueno, por eso, ¿qué significado tiene? Porque no fue solamente una visita, digo, ¿no? Eso es para que la audiencia entienda la magnitud de lo que ha hecho, de llegar realmente a las periferias del mundo, ¿no? Y donde era impensado que el jefe de Estado del Vaticano y que el sumo pontífice llegara a esas tierras, y que encima ese gesto de que al bajar del avión se inclinara y besara esa tierra, y ese gesto de besar los zapatos de estos jerarcas, ¿no? Entonces, vaya la importancia que tiene, y no son solamente gestos. No, es que yo creo que él aunaba justamente su fe, que para el que la tiene, evidentemente tiene un valor y tiene una recarga de potencia, de espiritualidad, hasta de fuerza física, para enfrentar las cosas, con ya te digo, una formación espectacular. Se ve que el hombre no descansaba, leía 24 horas los 365 días del año, estaba estudiando, preocupándose justamente por descubrir cosas. Por eso él aunaba eso de ser tan docto en temas antiguos, si querés, como experto en temas modernos, porque leer justamente en Fratelli Tutti todo lo que nos decía hace 5 años ya, el peso de las redes, el peso en la comunicación, de lo difícil que se iba a volver cada vez más a acceder a la verdad, retomando y enlazando eso con la trayectoria de Jesús y la historia de Jesús y lo que le tocó vivir a Jesús y la enseñanza de Jesús 2000 años atrás, ¿verdad? Y pensar y trabajar para un mundo abierto, como él decía,
es muy difícil si no se tiene el enorme nivel intelectual y humano que tenía el tipo, sin duda. Y hacer todas las propuestas políticas que hacía, ¿verdad? Enfrentarse a los poderes del mundo, creo que como no lo hizo ningún otro papa, criticar justamente, a la vez que defender los nacionalismos y las identidades nacionales y a las naciones frente a la penetración especialmente económica extranjera, y a la vez abogar por un mundo libre donde los estados no le cerraran las fronteras a los migrantes. Eso no es fácil, ¿verdad? Y dando mensajes... La crítica y el análisis del populismo y el liberalismo, de la diferencia popular-populista, reiterar eso, insistir en criticar el clientelismo muy duramente, como toda como populismo irresponsable, y de nuevo destacar en eso uno diría era profundamente peronista, el enorme valor del trabajo, que el trabajo, decía él, es lo verdaderamente popular porque es lo que promueve el bien del pueblo. Y nosotros aquí desde Argentina nos quedamos con la mirada muy corta de decir, bueno, nunca vino a la Argentina, o mirá, estuvo tantos minutos con Macri, tantos minutos con Cristina, fíjate la cara que tenía en la foto con Macri, fíjate cómo la recibió a Cristina. Nos quedamos con esa mirada corta, ¿no? O ese gran gesto. Somos así, creo que porque nosotros somos así, justamente él, para preservar su investidura, para preservar su trayectoria y probablemente también para preservar a todos los argentinos de no entrar en la estúpida grieta esa estúpida para el común de la gente, ¿no? Algunos le sacan mucho provecho y eso él lo marcaba también, anticipándose probablemente a los tiempos, ¿verdad? Pero digo, en vez de valorar justamente a los lugares en que llegó por fuera de Occidente, por fuera de Europa, llegando a las periferias del mundo, justamente en vez de valorar y ver eso, nos quedamos con la mirada cortita, de ver a quién le sonrió, cuántos minutos estuvo, si le recibió a si le recibió al otro, y que no vino acá. Porque realmente no lo valoramos en toda su dimensión. Por eso yo hincho tanto, para los que tengan alguna duda y para los que quieran aprender, conocer, profundizar, darse un baño de actualidad, leer toda Fratelli Tutti entera, es una maravilla, renglón por renglón. Y Laudato Si también, para cuidar nuestra casa, sí, precisamente, ¿no? En otros aspectos que también toca en Fratelli Tutti, pero menos, de protección al ambiente, del daño que le estamos haciendo, del peligro que corremos, etcétera, etcétera. Bueno, Tito, te agradecemos esta comunicación. No sé si querés cerrar con algo más antes de despedirte. No, quiero decir que si algo podemos hacer en homenaje a Francisco es justamente informarnos, leer todo lo que él, hasta su biografía, conocer su pensamiento, para valorar el enorme argentino que teníamos, que perdimos, que vamos a seguir teniendo, porque Francisco va a seguir vivo, aunque lamentablemente lo hemos perdido como actor del mundo tan peligroso en el que vivimos hoy día. Y en el momento en que más necesitamos personalidades como él. Sin duda. Tito Meissner, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Que tenga buenas noches. Un saludo para tu audiencia. Muchas gracias.